Buenas, mi nombre es Paula Andrea Salazar Orrego, estoy en el grado Taboada, estudio en la institución educativa rural Puerto Perales. Hoy les vengo a hablar de los 5 primeros temas del área de emprendimiento. ¿Qué es la comunicación no verbal? La comunicación no verbal es el proceso de comunicación en el que existe un envío y recepción de mensajes sin palabras, es decir, mediante indicios, gestos y signos. No poseen estructuras sintácticas, por lo que no es posible analizar la secuencia de constituyentes jerárquicos. Estos mensajes pueden ser comunicados a través de la kinética, gestos, lenguaje corporal, postura, expresión facial, contacto visual, el paralenguaje, la proxemia y la cronémica. El lenguaje sonoro, la expresión sonora. El lenguaje sonoro es aquel sistema de comunicación específico en que la transmisión del mensaje se realiza a través de señales acústicas inteligibles para el ser humano. El lenguaje sonoro lo articulan 4 elementos o más. Primero, la palabra voz humana en el lenguaje sonoro es más importante el tono connotación que el significado de la palabra denotación. Una buena voz comunicadora debe ser, dentro de lo posible, clara, diferenciada, bien timbrada y, sobre todo, inteligible. Segundo, la música dentro de la expresión sonora. La música puede ejercer varios roles. Puede ser el propio objeto de la comunicación, puede reforzar otros mensajes y pueden cumplir la función de los signos de puntuación. En la radio son frecuentes las ráfagas, golpes musicales, etc. Tercera, los ruidos, el sonido ambiente o efectos sonoros. El ámbito de expresión sonora se define como un ruido de todo sonido no deseado que interfiere en la comunicación entre las personas. El silencio de adjetivos en la ausencia de sonidos sin más connotaciones. Silencio subjetivo, el silencio utilizado con intencionalidad dramática. El lenguaje de los objetos. Se llama así cualquier lenguaje de programación que implemente los conceptos definidos por la programación orientada a objetos. Cabe notar que los conceptos definidos en la programación orientada a objetos no son una condición, sino que son para definir que un lenguaje es orientado a objeto existente. Conceptos que pueden estar ausentes en un lenguaje dado y sin embargo no invalida su definición como lenguaje orientados a objetos. Quizá las condiciones mínimas necesarias las provee el formalismo, que modeliza mejor las propiedades de un sistema orientado a los objetos. Tipos de datos abstractos. Lenguaje de signos. El lenguaje de signos es el lenguaje a través de gestos por el que se comunican las personas discapacidad auditiva y dificultad en el habla. También es usado por personas sin dominio de la lengua oral por la circunstancia que sea asociada seguramente a una posible discapacidad auditiva. Comunicación e información. Comunicación, acción y afecto, comunicar o comunicarse, transmisión de la información en el seno del grupo, considerada en sus relaciones con las estructuras de este grupo, conjunto de técnicas que permiten la difusión de mensajes escritos, audiovisuales, a una audiencia vasta y heterogénea.
Información, acción de efecto de informar, dar a alguien noticia de alguna cosa, conjunto de noticias o informes. Comunicación e información, comunicar, comunicarse, transmisión de la información, sus relaciones con la estructura de este grupo, conjunto de técnicas que permite la difusión de mensajes escritos, audiovisuales a una audiencia vasta y heterogénea. Información. Contextos de la comunicación. El término contexto, del latín contextus, conocido también como contexto material y contexto abstracto o simbólico, es el conjunto de circunstancias materiales o abstractas que se producen alrededor de un hecho o evento dado, que establece fiablemente comprobadas en los testimonios de personas de reputación comprobada. Por medio de la voz humana, mensajes, hablado, escrito, grafías. Congruencia y mensajes entrecruzados. La congruencia es una relación equivalencia apuestos que verifica las propiedades reflexivas, simétrica y transitiva. Esto nos permite agrupar a los enteros en familias disjuntas de manera que dos números son congruentes, módulos mismos si solo están en la misma. Hablar con la cabeza. Cabeza ladeada. Cuando se ladea la cabeza hacia la izquierda, estaríamos bajo la influencia de una emoción positiva que provoca una cercanía efectiva, mientras que si la ladeas a la derecha estaríamos reflexionados sobre el problema a resolver. Cabeza levantada. La barbilla levantada ofrece imagen altiva y autoritaria. Es un gesto asociado a la seguridad en uno mismo, al carácter firme y a veces inflexible, intransigente y arrogante, pero el significado preciso depende de la situación de más movimientos. Cabeza hacia atrás, gestos típicos de la seducción sexual. Este movimiento es de sumisión porque muestra todas las gargantas sin ninguna protección. Entre otros textos puede indicar que quien lo hace está pensando e intentando recordar algo. Escúchate a ti mismo. Somos seres sociales. Necesitamos vivir en sociedad. Necesitamos ser aceptados por el grupo. Es cierto que debemos tener en cuenta las opiniones de los demás. El problema empieza cuando esas opiniones pasan a ser un criterio prioritario en nuestras decisiones vitales. Es cierto que debemos tener en cuenta las opiniones de los demás, pero sin hacer un lastre, una cadena, sin que nos desfiguren por dentro, sin que cambie nuestra esencia. La sonrisa. La sonrisa es una forma de expresar fácilmente el sentimiento de satisfacción. Muchas gracias.